hablar sobre lo que es el derecho natural, ¿verdad? Se ha pasado un material por los grupos, sobre las capacitaciones. Hay una guía que se le ha compartido. Vamos a hablar sobre 5 elementos fundamentales para entender lo que es el derecho natural, ¿sí? Ok, vamos a hablar sobre lo que qué significa la palabra, los 5 elementos esenciales para entender lo que es el derecho natural. Se definen 5 palabras como inherentes, inalienable, indivisible, imprescriptible y naturalista. Estos 5 conceptos que en conjunto pues definen lo que es el término del derecho natural. ¿Y por qué vamos a hablar del derecho natural? Porque pues él es la base fundamental de los derechos humanos y de ahí pues es la razón, digamos, de ser de todo esto y por la cual nacieron los derechos humanos que según los que saben pues todo esto, el derecho natural se nace en Roma o se descubrió en Roma, ¿no? Cuando la gente obedecía por naturaleza ciertas normas, ciertos reglamentos, ciertos estatutos, ciertas ordenanzas o ciertos valores. Entonces ahí pues nace el derecho natural. Así que hoy vamos a hablar de esos 5 elementos y de verdad pues ha sido bueno esto. 5 elementos importantes. Entonces está la palabra inherente. La palabra ¿qué se entiende por inherente? Pues es para ir comprendiendo lo que es el derecho natural y por qué vamos a hablar del derecho natural, porque es la base fundamental y de ahí nacieron pues lo que es la dignidad y lo que es los derechos de la naturaleza humana. Entonces la palabra inherente se define del latín como inherens, un conjunto de verbo inherente, algo que permanece unido, algo que se conjugan en su naturaleza y no se pueden separar. Algo son, como que dice, elementos que aunque son dos, se conjugan. Es como decir, un ejemplo, pues como decir, dos fuerzas que son necesarias para formar una situación, ¿no? Puede ser como el día y la noche, que aunque son dos figuras distintas, uno es día y otro es de noche, pero ellas dos juntas forman el día lunes, el día martes, el día jueves. Entonces, por dar un ejemplo, ¿no? Un poco de la naturaleza. Entonces, eso se define la palabra inherente, algo que va unido, ¿verdad? Pero que son dos, digamos, con dos fuerzas. Entonces, en este caso se entiende inherente en la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano se entiende como algo que es inherente en el individuo y esa, esa virtud que es la dignidad. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a indagar qué es la dignidad. El concepto se utiliza para nombrar aquello que debido a sus consideraciones naturales resulta imposible separarlo de algo, ya que están unidos, ¿ves? O sea, por naturaleza, la dignidad es algo inherente al ser humano. La vida es algo inherente al ser humano. Entonces, no se pueden separar, ¿no? En este caso. Entonces, entendemos como la palabra inherente, por lo menos, ¿qué es la dignidad inherente en el ser humano? Pues como le decía, es algo que traemos por naturaleza, sin importar raza, credo, género, nacionalidad, religión, cultura, etcétera. O sea, no importa de dónde venimos y dónde estamos. O sea, una persona por ser inmigrante no tiene menos derecho que otra persona de su nacionalidad, o mejor dicho, de un país. O sea, ciertamente las constituciones le dan derechos constitucionales o derechos fundamentales. En cada constitución existe esa figura, ciertamente es así, pero hoy con toda esta globalización del derecho y toda esta globalización
lo que son los pactos y convenios internacionales, los emigrantes de cualquier nacionalidad tienen la misma dignidad y respeto ante los organismos del Estado en cualquier país del mundo por el hecho y tienen derechos humanos por el simple hecho de ser seres humanos y que más allá de su nacionalidad, pues tienen derecho a su dignidad. Lamentándolo mucho, nuestras fuerzas policiales y sobre todo en Latinoamérica siempre atropellan, siempre actúan de una manera arbitraria, de una manera que como que no le importa la dignidad de los seres humanos, aunque ese tema lo vamos a desarrollar más adelante, vamos a indagar y a desarrollar lo que es el término inherente, ¿no? Entonces, entendemos que la palabra inherente es algo que nace con el individuo y ella misma se entiende como la dignidad y como es el derecho. O sea, el derecho nace conmigo. Y cuando digo el derecho es esa figura de que apenas nazco, pues hay en ciertos hospitales que ya le ponen las huellitas de los pies, o sea, como sus primeras huellas digitales o su primer documento. Entonces, ese individuo ya tiene derecho, apenas en su corta días de haber nacido, pues ya nace con una persona con derecho, ¿verdad? Y más allá de que sea de cualquier nacionalidad, pues el derecho internacional, los derechos fundamentales, los derechos humanos los protege. Ciertamente hay ciertas excepciones de ciertos derechos hacia unos individuos y hacia otros. Por ejemplo, Colombia dice, en Colombia, aquí el artículo 100 de Colombia dice que los extranjeros tenemos los mismos derechos que los colombianos, pero en ello no entran los derechos políticos porque no tenemos derecho a votar en este país o no tenemos, sí, bueno, sobre todo esos derechos políticos son los que más se refiere en este caso, ¿no? Y así, pero en este caso porque hay una excepción por lo que es el asunto de votar y todo eso. Ajá, entonces entendemos esto, ¿no? Que la primera figura importante entenderla, ¿verdad? Es la palabra inherente, ¿verdad? Vamos ahora a indagar lo que es la palabra inalienable. Lo inalienable, por lo tanto, no puede venderse o cederse de manera legal. Los derechos inalienables son aquellos considerados como fundamentales, los cuales no pueden ser legítimamente negados a una persona. Ningún gobierno o autoridad tiene competencia para negarlos, ya que forman parte de la esencia de la persona. ¿Ven? La palabra Aquí estamos hablando ahora, ya pasamos al término de inherente, ahora estamos hablando del término de inalienable, ¿verdad? Es algo que no se puede vender, que no se puede negociar, que yo no puedo vender mi dignidad, porque acuérdense que todos ellos conjugan unos con otros, ¿no? Todos ellos conjugan unos con otros. Entonces yo no puedo negarme a mí mismo esos derechos. O sea, yo no puedo vender mi dignidad, yo no puedo vender mis valores, yo no puedo vender mis principios, yo no puedo vender cuáles son mis principios, mis valores, pues lo que yo creo, lo que me hace un ser independiente, individual e indivisible ante la ley. Entonces, la palabra, que se me corrió aquí la guía, la palabra inalienables, es algo que no se puede romper, es algo que no se puede vender. Muchas veces esto pasa en el derecho laboral, ¿no? En el derecho laboral, ¿qué pasa? Que por lo menos en las leyes de Venezuela, los derechos laborales son derechos inalienables. ¿Qué significa esto? Que yo trabajo en una empresa, digámoslo así, y, y aunque pues el patrón, mi empleador, yo tengo 9 años trabajando en esa empresa y entonces él me dice, ve acá, Carlos, bueno, vale, mira, vamos a negociar esto, pues tú tienes 10 años trabajando con nosotros, de verdad, pues buen trabajador, y tú sabes, todo ese elogio ahí
para manipularme y para que yo ceda mis derechos laborales. Entonces, pero bueno, tú sabes que la situación económica, que aquello, pero bueno, tú tienes 10 años acá y oye, queremos negociar esto, pues por 10 años de trabajo acá te salen $10,000 y pues queremos darte, oye, un cheque ahí ya pues de $7,000 y ya, pues, y oye, y tú sabes cómo hace la situación. Bueno, ahí empieza, ¿no? Entonces, aunque yo negocié esos derechos y aunque yo le digo, está bien, deme mis $7,000 de los 10,000 que me tocaban, está bien. Yo le firmo y le sello un documento y él lo puede notariar con testigo y puede tener su abogado y lo refirma y lo confirma. Y yo me voy con mis $7,000 cuando me tocaban $10,000. Yo negocié ese derecho. Y son las prestaciones sociales por servicio, por trabajo de años y garantías de años de trabajo en esa institución, esa empresa. Entonces yo vengo y pasan unos días o una semana y de repente espérate, yo reacciono. Y yo, no, pero espérate. O de repente se me agotó el dinero y yo reacciono y yo voy ante la Inspectoría del Trabajo y yo me apego a este principio. Creo que es el artículo, no me recuerdo, creo que es el artículo 82 de la Constitución de Venezuela, no me recuerdo exactamente, está por ahí por 80 y algo, que yo me apego a la ley. Yo voy a la Defensoría del Pueblo, me busco un abogado y digo, mira, me está pasando, me pasó esto y esto y esto, y pues la Constitución de mi país dice que mi derecho laboral es inalienable. Yo no puedo negociarlo, no puedo venderlo, no puedo traspasarlo, no puedo negarme a mí mismo ese derecho. Entonces, pues yo cometí este error, esta falta, y pues estoy arrepentido. Yo quiero pues mi recompensión es laboral, digámoslo así, la quiero completa y quiero mis beneficios completos, y así que pues entonces yo puedo reactivar ese mecanismo de demanda ante este principio fundamental del derecho natural, hablando en este caso del derecho laboral, y entonces se convierte en un derecho inalienable. O sea, yo mismo no puedo renunciar a él, yo mismo no puedo negociar mis derechos. Y la ley me ampara. Si usted no lo sabía, las leyes de Venezuela, a pesar de lo que usted sabe que está pasando en ese país, pues ampara a los trabajadores en ese derecho y el empresario tiene que retribuirle lo restante, si usted no lo sabía. ¿Por qué? Porque es un derecho inalienable el derecho laboral. Aunque, pues, bueno, lamentándolo mucho, todos sabemos lo que pasa en Venezuela. Aunque la verdad jurídica es una y la realidad es otra, pero esa es la verdad de la ley. Entonces, es un derecho inalienable. Ejemplo también, usted va a un centro de salud, no tiene dinero, no tiene nada, pero por lo menos ellos tienen que darle los primeros auxilios. Bueno, tal vez no es un término directo dentro del concepto, pero tiene que, la salud es algo muy importante y lo fundamental es por lo menos darle los primeros auxilios. Bueno, tal vez este ejemplo no coordina mucho, pero se me viene a la memoria esa parte, como entender que hay gente, pues, que porque tú eres extranjero o porque aún no tienes los recursos, cualquier institución de salud tiene que estar obligado por estos derechos fundamentales, por estos derechos humanos universales y por los pactos. Creo que eso tiene que ver con la OMS, pues tiene que darle a cualquier ciudadano por lo menos los primeros auxilios, que la persona sea restablecida y luego pues ahí se le habla, se le dice, mira, esto hay que pagar o qué sé yo, o mira, pero lo primero es darle los primeros auxilios para recuperar la vida o para reponerle la vida a este ciudadano para que pues esté en su cabal juicio, digámoslo así, y pues se hacen los segundos procedimientos. Lamentándolo mucho, en nuestros hospitales, sobre todo en Latinoamérica, pues actúan de una manera tan arbitraria, donde los pacientes, por lo menos aquí en Colombia, se pasean los pacientes, se los pelean, cuál hospital paga más o cuál le recomienda más a ellos. Entonces, pues la salud realmente está en tela de juicio ante lo que es el derecho de la salud en nuestros países de Latinoamérica. Todo esto, pues, es porque muchas veces no habemos las personas conocedores de estos derechos y que podamos defender y promover, sobre todo promover, porque sabemos que no somos Dios para estar en todos lados, pero así como hoy yo le estoy multiplicando a ustedes esta información, ustedes deben multiplicársela a otras personas, deben compartirle esta información a otras personas, que es una de las razones por la cual pues queremos que usted sea un defensor de derechos humanos. No solamente en el concepto de cargar el uniforme y la placa y todo aquello, no, sino que usted sea un multiplicador de estos valores y estos principios
que hoy más que nunca se necesita en nuestro continente o en nuestro mundo, mejor dicho. Entonces ahora el tercer término es, ¿qué significa el término indivisible? ¿Qué es el término indivisible? ¿No? Ya tocamos inherente, inalienable, indivisible. Ok, indivisible, ya, indivisible. El derecho indivisible viene del latín indivisibilis. Indivisibilis es aquello que no se puede dividir. Este verbo, por su parte, hace referencia a partir o separar en parte y a distribuir o repartir entre varios los indivisibles. Por lo tanto, no puede dividirse sin que se altere su esencia. Indivisibilidad de los derechos humanos. ¿Qué es la indivisibilidad de los derechos humanos? Pues todos los derechos humanos son universales, indivisibles, independientes. Cuando dice independiente es del concepto político, indivisible. Bueno, pero vamos a indagar por lo menos qué es la palabra indivisibilidad de los derechos humanos, ¿sí? De ese derecho independiente e indivisible. La indivisibilidad de los derechos humanos establece que estos son completamente complementarios e inseparables y que pretenden concretamente rechazar cualquier jerarquía entre las diferentes tipos de derechos. O sea, hay un término cuando uno estudia derecho internacional o derechos humanos académicamente, cuando uno lo estudia profesionalmente, te enseñan, te hablan de derechos de primera generación, derecho de segunda generación y derecho de tercera generación y aún derecho de cuarta generación, que y se hacen ciertas divisiones ahí, pero ese concepto de hablar de derecho de primera generación y segunda y tercera generación y así, pues se está obviando ya, se está echando de un lado porque realmente no estaba bien, pues, no está bien, porque no hay derecho de primera generación, o sea, no hay necesidad en el término de los derechos humanos de primera necesidad o de segunda necesidad o tercera necesidad, no lo existe, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ello lo protege este concepto llamado indivisibilidad de los derechos humanos. Por tanto, no se pueden dividir sus características, aunque de una manera organizativa se pueda decir que el derecho a la salud, derecho laboral, derecho de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? O derechos naturales, o mejor dicho, derechos culturales, derechos políticos, está bien, pero cuando se hablaba de primera generación, pues ese término pues, no conjugaba con esta terminología de los derechos humanos, que es la indivisibilidad de los derechos humanos. Entonces, por ende, no se puede poner como prioridad un derecho vulnerando otros derechos. Yo no puedo, ejemplo, en una comunidad que hay una situación de salud, ¿verdad? De salud. Entonces vienen las personas a reclamarme, porque también más adelante vamos a hablar quiénes realmente violan los derechos humanos y quiénes garantizan también los derechos humanos. Eh, entonces, bueno, como gobernador de un país o de una comunidad, yo no puedo, o sea, mejorar un derecho. Y entonces, cuando la comunidad me venga a reclamar que no tienen alimentos o que la educación, y yo les salga, bueno, por ahí tienen la salud, mira, tienen hospitales por todos lados. Aquí le hemos puesto hospitales gratuitos y justificando una cosa, como quien dice, justificando justificando una situación para desplazar otra crisis o un problema, ¿no? Y entonces no puedo hacer eso. O sea, todos los derechos humanos van conjunto en sus funciones y en sus mejoras, digámoslo así. Bueno, que ellos se van haciendo paulatinamente, sí, progresivamente, sí, es verdad, o sea, algo progresivo. Ahora, en cuanto a los derechos sociales y los derechos, digamos, políticos, el derecho a la familia, todos esos tipos de derechos, si no me equivoco, eh,
tampoco depende solamente del Estado. Ellos también dependen del Estado, dependen de las comunidades organizadas y de las organizaciones civiles y de las empresas privadas. Todas ellas conjugan para mejorar el derecho a la seguridad o el de la educación o de la salud a favor de los ciudadanos. Pero ¿quién es el que tiene la iniciativa? Y quien debe tener la iniciativa es el Estado. Hay algo acá en la página que estamos leyendo acá, donde dice que es la indivisibilidad de los derechos humanos, pero más arribita hay algo que me pasé por acá, hablando de estos términos políticos, que tiene que ver en el área de, ¿qué es ser indivisible? Dice que, eh, dice que definición de la indivisibilidad de los humanos en el latín es aquello que no se puede dividir. Este verbo, por su parte, hace referencia a partir o separar en parte y a distribuir o repartir entre varios. Lo indivisible, por lo tanto, no puede dividirse sin que se altere su esencia. Indivisibilidad de los derechos humanos. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles, independiente. Esta palabra me suena mucho y quiero compartirla porque la palabra independiente dice, interdependientes, mejor dicho, interdependiente, es algo que va más allá de la dependencia. Por eso, o sea, hay derechos establecidos en la Constitución, pero hay derechos humanos, o mejor dicho, los derechos humanos están por encima del Estado de Derecho de un país y debe prevalecer por encima de cualquier derecho. Los derechos humanos son, bueno, es la mayoría, digamos, de la jerarquía de los derechos humanos, pues deben ser la base superior, digamos así, de una constitución. Entonces, también cuando decimos acá en el término que le estoy hablando de los derechos humanos, que hablamos, ¿verdad?, de la interdependencia de ellos, de los que son independientes, también tiene que ver con la parte política. O sea, ningún candidato a la presidencia, ningún candidato a la gobernación, y ningún candidato a la alcaldía puede prometerle a ustedes que en su política, aunque lo hagan y aunque la tomen como propaganda política, o sea, la salud es un derecho fundamental de la dignidad del ser humano, pero es un derecho fundamental del Estado de Derecho, de la Constitución. O sea, si yo me lanzo como candidato a una presidencia o una gobernación, yo no puedo salir de ustedes que le voy a mejorar la educación. No, son estrategias, sí, mejorarla en lo que es la estructura, sí, igualmente la salud y eso. Pero mi deber, lo prometa o no lo prometa, es el punto, lo prometa o no lo prometa, yo debo cumplirlo. Yo estoy para hacer cumplir las leyes de mi país como candidato o ganador, digamos en este caso, yo debo cumplir, respetar el Estado de Derecho. Lamentándolo mucho y tristemente, en nuestra Latinoamérica esto se ha convertido en un desorden. Realmente todos hablan de las divisiones de poder, todos hablan del Estado de Derecho, de las leyes, pero realmente cada gobernante hace lo que mejor le parezca. Pone los candidatos los fiscales, los jueces que mejor les parezca. O sea, eso lo hacen la mayoría, aún en Estados Unidos, cuando entra un presidente, él se trae su fiscal principal, su fiscal general lo pone el presidente, y así operan la mayoría de los países. Entonces, cuando a ellos no le conviene el gobierno de un país, ahí es donde empiezan a hablar que no hay independencia, pero mire, resulta que parece que en ningún país hay la independencia de los poderes y que todo es una burocracia y todo es una falacia de mentira, de prometer al pueblo, y nosotros le creemos los cuentos y seguimos votando por lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que se toman estos derechos que son fundamentales, que son esenciales, y que yo como alcalde o como candidato, como gobernador o como presidente, mi único y verdadero deber es cumplir lo que el Estado de Derecho, lo que la Constitución me exige a mí que cumpla para sus ciudadanos, no como promesa de campaña, sino como principio fundamental de la Constitución. Pero lamentándolo mucho, pues eso no está pasando en nuestra Latinoamérica. Aquí los candidatos, ahora la otra es que si es de izquierda o de derecha, pues ahí entonces cuando los medios, ahora hay medios comunicaciones de izquierda, medios comunicaciones de derecha, la misma ONU ahora parece que juega dos papeles para la derecha y la izquierda, y todo esto se ha convertido en una, ¿verdad?, una falacia
y una mala administración, para no usar un término peor. Entonces, bueno, entonces dice que son in- interdependientes, que están relacionados entre sí. Implica también la imposibilidad de bueno, vamos a avanzar acá porque el tiempo, mejor prefiero, vamos a avanzar a segundo, vamos a la palabra indivisible, creo que ya vamos a las palabras, ya hablamos a la palabra indivisible, este, indivisible. Perdón, licenciado, nos toca imprescriptible. Ya, gracias, gracias, licenciado coordinador. Imprescriptible, gracias. ¿Qué es la palabra imprescriptible? ¿Y por qué es tan esencial estos términos? Porque entonces, si no entendemos estos principios, si no entendemos estos valores como base fundamental de los derechos humanos y como base fundamental de cómo creo una ley o cómo hago yo una ley que yo le llamo derechos humanos, pues estas leyes, estas normas, y eso lo vamos a hablar más adelante, que se crean, tienen que tener estos valores, tienen que tener estos fundamentos, porque lo contrario no tienen esencia. Son leyes que bueno, mejor no voy a adelantar acá esta información para ir por punto acá. Entonces, imprescriptible. La palabra que imprescriptible se entiende algo que no pasa en el tiempo, algo que permanece más bien en el tiempo. En el término jurídico, en el aspecto legal, hay los delitos prescriben, hay quienes prescriben en 5 años, pero la mayoría prescribe en 10 años. La mayoría, el homicidio y otros delitos más, o la mayoría de los delitos prescribe en 10 años. ¿Qué es eso que prescribe? Pues que si pasaron los 10 años, pues se dejan de investigar, o sea, se pasa como un crimen sin descubrir o un crimen sin aclarar, pues. Entonces, gracias a Dios por estos términos, por este término y estos 5 elementos que conjugan en lo que es el derecho natural o los derechos humanos en su esencia, la palabra que no prescribe es importante comprenderla porque yo creo que ella es la esencia para lo que es a futuro la defensa progresiva y permanente de los derechos humanos. ¿Por qué lo digo así? Porque ella protege las violaciones de derechos humanos aún más allá de 10 años, más allá de 15 años, más allá de 20 años. Entonces, esta palabra prescriptible, es cuando se cometen delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos. Esos delitos y esas violaciones, vulneraciones de derechos humanos, los protege esta palabra. Lo protege esta palabra en el tiempo para que cuando cambien de gobierno, de mandato, pues no lo dejen por ahí a escondido, sino que otro candidato, otro presidente o gobernante o otras fuerzas, ¿verdad?, sociales puedan sacar a la luz estos delitos y demandar ante el Estado dentro de este mecanismo de seguridad a favor de los, de los derechos humanos, se haga justicia y hayan pasado 20 años, pues ellos permanecen. Esa denuncia no va a prescribir, esa violación de derechos humanos no va a prescribir, ¿me entiendes? Y esto es muy importante de verdad. Y para mí, pues esto es un 100, le doy un 100 a quien le dio esta característica a los derechos humanos, en este caso en el tiempo, para que así pues sean protegidos. Por lo menos en Colombia, para nadie es un secreto lo que pasa aquí en Colombia sobre el tema de los líderes sociales. En el año, creo que el 2017, si no me equivoco, el 2017, el Tribunal Supremo de Colombia le dio figura imprescriptible a la muerte de los defensores de derechos humanos, de los líderes sociales. Le dio la figura así de imprescriptibilidad a este delito. ¿Por qué? Porque la mayoría eran por tendencias políticas, por ideología o por defender principios de los que son los derechos nacionales, se pueden decir así, como lo que es la naturaleza, el medio ambiente y cosas así.
y otras referencias dentro de este marco de ideas. Es que entonces ese tribunal le dio esta figura. Entonces, aunque ella no ha, aunque dentro de ella no ha menguado la muerte de los defensores y defensoras de derechos humanos, de los líderes y lideresas sociales, no ha menguado, lamentándolo muchos. Recientemente acaban de matar uno, hace como 2 días mataron a otro, y parece que un líder social muere semanalmente en este país, de verdad, o un defensor de derechos humanos. Pues yo creo que falta de voluntad política en este país, porque miren, yo le aseguro que no estoy de acuerdo con lo que voy a decir, lógicamente, pues estoy de desacuerdo con toda esta violencia, pero si usted ve que le quitan la vida a un fiscal, a un juez de este país, mire, eso mueven cielo y tierra para agarrar a al victimario, o aunque sea victimizar a alguien más, ¿no? Pero aquí pues matan los líderes sociales, y aquí el mecanismo de investigación, de procedimientos de investigación penales, forenses, todas esas estructuras parece que como que no le preocupa, no le duelen lo que está sucediendo. Ya la ONU, la OEA, organismos de todo el mundo se han pronunciado porque esto que está sucediendo en Colombia, ayer mataron a un líder social, es un fenómeno único en el mundo. Ni en Irak, ni en Venezuela, ni en Cuba, que son países que dicen que aquello y lo otro, y en Irak o en Irak, esos países del Medio Oriente, ni en China. O sea, es algo único en el mundo lo que sucede en este país. ¿Y qué pasa? Pues nada, o sea, otra muerte más para el Estado de Colombia, para el gobierno de Colombia. Aunque a ellos, esas muertes los protege este término, pero tampoco parece que ya se convirtió en algo que es algo más, un delito más que sucedió, la muerte de un defensor o una defensora de derechos humanos. No es fácil aquí ejercerlo, pero bueno, aquí estamos, seguimos luchando. Entonces, esto es la palabra prescriptibilidad. Entonces, eso, la palabra, ¿qué es la imprescriptibilidad de los derechos humanos? Pues es eso, es cuando ellos protegen una violación de derechos humanos y en el tiempo no pasan, no prescriben, y si pasaron 10 años, pues un movimiento, un grupo o un gobernante puede sacar a la luz, un fiscal puede sacar otra vez a la luz eso para que se haga las investigaciones, para que se haga todo ese procedimiento. Ahora, el quinto elemento en estas figuras, ¿verdad? Estos 5 elementos, el quinto elemento es el derecho, lo que es el derecho natural, que es por la cual entramos en este tema, el derecho natural. El derecho natural, pues se entiende el derecho natural y dice ius naturalista, ¿verdad? La fundamentación y ius naturalista de los derechos humanos comprende una serie de nociones y discursos relacionados con el derecho natural en los que se sustentó la idea del derecho humano, permitiendo el surgimiento y consolidación de los derechos mismos. Ello, pues, como le decía, pues, o sea, el derecho natural es una figura que viene de una filosofía antigua, donde las personas por naturaleza, pues, ejemplo, por naturaleza, pues uno pues, no quiere ser violento, uno no anda por la vida peleando con las personas, o sea, algo por naturaleza nos lleva a respetar las normas, a respetar las leyes, a respetarlo a nosotros mismos, más allá que un momento determinado de la vida nos alteremos o qué sé yo. Entonces, por lo menos la vida es un derecho natural, la vida es un derecho natural. La dignidad, como le decía, también entra dentro del marco del derecho natural, ¿verdad? Esa dignidad que yo soy de los que digo, porque la dignidad no tiene que ver con lo que yo tenga o lo que yo soy profesionalmente, sino por lo que soy y tengo como individuo, como ciudadano, más allá de mi nacionalidad, de mi credo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la superraza o la super gente, o personas que creen que son mejor que otros porque tienen riqueza o porque son del país tal, o porque son de una nación tal, o porque son muy blanquitos. Hay gente que todavía tienen la mente llena de esas boberías, porque eso no tiene otro término, y esas estupideces de que creen porque son muy blanquitos, ellos son mejores, y yo porque sí, porque se he hecho, ahí me cuentan, no sé qué tan cierto sea porque no lo he vivido, sino que me lo contaron, que hay una zona en China
que las mujeres se ponen una crema que la hacen poner muy blanca y ellas pues no salen a llevar sol porque ellas se creen que es una raza superior por el hecho de ser muy blancas. Y eso pasa, lo que pasaba en Estados Unidos por lo menos. En Estados Unidos las personas de color en un restaurante la ponían a comer al final. En las bucetas cuando se montaban la metían al final. Las personas de color y los blancos se enseñoreaban sobre las personas de color y los humillaban y los trataban mal en las universidades. La lucha por el racismo, que es un tema que lo vamos a tocar más adelante, pero hablando de esta parte, o sea, no, una persona tiene derecho a estudiar, no importa que sea de la nacionalidad tal, o que sea del color tal, o que sea de una tribu X, ¿no? Una persona tiene derecho a comer en un restaurante igual que todas las personas, no importa de su estatus, su posición, su conocimiento, sus estudios, o su naturaleza, o su nacionalidad. Entonces, eso es la esencia de los derechos humanos, respetar al individuo más allá de su ideología política, porque tristemente, lamentándolo mucho, y de verdad esto me revuelve el estómago ver estos políticos de hoy en día, sobre todo en nuestra Latinoamérica, donde nos están dividiendo porque son los ricos y los pobres, porque los blancos y los negros, porque los socialistas y los capitalistas, porque si nosotros somos del movimiento X, el movimiento tal son opositores, y no, esto es triste, y eso, para eso somos nosotros. Lamentándolo mucho, yo no puedo comprender cómo siendo más la gente buena, la gente de luz, la gente de paz, la gente de bien, pueda prevalecer el mal sobre el mundo. Es algo que yo no lo puedo comprender, ¿me entiendes? Y dijo Martin Luther King, ahora la idea de este concepto o de esta, o la verdad de esta idea, mejor dicho, la aclaró Martin Luther King diciendo, yo no temo tanto a los que hacen el mal, sino dudo de los que muchos se callan. O sea, Martin Luther King decía que el problema de que hay tanta gente haciendo lo malo es porque los buenos no hacemos nada. Y lo único, dice otro pensamiento, que lo único que el mal necesita para crecer es que los hombres buenos no hagamos nada. Y es una verdad. Lo único que la luz necesita para avanzar es que tú pues no ilumines en este mundo. Entonces, eso es un factor de riesgo para nuestra sociedad. El que tú te quedes callado, el que yo me quede callado, el que no hagamos nada, el que nos quedemos de brazos cruzados y nos acostumbremos, porque bueno, está pasando en todo el mundo, esto es normal que la gente se esté matando, es normal que mueran mujeres, que mueran niños, que violen, que haya violencia, que haya guerra, que haya odio, discriminación, y etcétera, etcétera. No, eso es normal, no, eso no es normal, señores, eso no es de nuestra naturaleza humana, no, eso no es de nuestra naturaleza humana. El ser humano no nació para hacerlo mal. Entonces, que cometa fallas y errores, sí, pero no es su naturaleza. Cuando lo comete es porque algo se le escapó de la mano, perdió el control de sus emociones y sucede un asunto que no estaba previsto en su agenda como ser humano, ¿no? Pero es eso, es que nosotros nos hemos callado. Por eso es que es mala bulla de los malos que el bien de los buenos. Entonces, bueno, el derecho natural, pues como yo le decía, pues es una filosofía que tiene su fundamento. Dice, el naturalismo es una corriente filosófica o de pensamiento desarrollada en el ámbito del derecho como fundamento de los derechos humanos. De este modo, el naturalismo sostiene que el derecho natural es aquel que tienen los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. ¿Ven? O sea, nada más, por el simple hecho de ser de la familia, de la raza humana, tenemos derechos naturales. No me lo da el Estado, no, el Estado tiene que hacer cumplir estos valores, estos principios. El derecho natural es una doctrina ética, jurídica, que postula la existencia de derechos fundamentados o derechos sí, fundamentados o determinados en la naturaleza del ser humano. ¿Me entiendes? Entonces, o a usted le gusta llegar a una escuela y que se burlen de usted, que se rían de usted, que le diga, mira, ese gordo, o ese flaco, o ese negro, o ese bruto, ¿verdad? Que a nadie le gusta eso, a nadie le gusta que usted esté parado o que usted entre a un sitio. Por lo menos uno de los errores que cometemos muchos seres humanos, y aunque sea algo sencillo, es algo
que habla mucho, que es ejemplo. Entramos a unas instituciones del Estado y de repente está el portero en la puerta, valga la aclaratoria, o el de seguridad en la puerta, y nosotros pasamos por ahí y no decimos nada. Entonces decimos buenos días, buenas tardes cuando llegamos adentro, que están, te saben, los funcionarios, o los jueces, o el abogado, o el secretario, el director de la institución X. Ahí es donde decimos buenos días, pero cuando pasamos que estaba el barrendero, que estaba el vigilante, el portero, pues no decimos nada, no decimos ni buenos días, ni buenas tardes, ni nada. Entonces, se convierte en una discriminación, y eso de una manera ofende la dignidad humana de esas personas, porque ellos, a mí me pasó una vez, le conté esta experiencia. Trabajaba yo de promotor de venta en una mueblería grande, donde vendíamos pues juegos de cuarto, de comedores y todas estas cosas así. Y llegaron un movimiento religioso, no voy a decir su corriente, pero no tiene que ver con la evangélica. Este movimiento religioso llegó a la puerta donde estaba yo como vendedor. Bueno, habíamos dos vendedores y estaba una chica de limpieza, y ahí estamos ahí hablando. Atrás en la oficina pues estaban los socios, los dueños de la tienda de muebles. Y ellos estaban, buenos días, sí, buenos días, ¿cómo están? Okay. ¿Ustedes son los dueños? Le dicen, no, ustedes no. Y los dueños, ¿dónde están los dueños? Queremos hablarle a los dueños. Queremos hablar con los dueños, me dicen ella. Yo le digo, pero ¿para qué? ¿Para comprar? ¿Para un negocio? ¿Para algo? No queremos, no, porque yo no puedo pasarla así. O sea, yo soy vendedor acá. Y si es para comprar, pues ellos no le van a atender a usted. Igual usted tiene que hablar con nosotros. No, porque es que queremos hablar con los dueños del negocio. Yo le dije, pero ¿para qué? Entonces, cuando yo vi que tenían una Biblia, que tenían ropas así, pues, religiosas, yo le dije que van a hablarle de Dios a los dueños, y nosotros que no somos humanos, que no nos salva Dios, algo así le dije. Y yo, no, pero es que o sea, su afán de ellos era hablar con los dueños del negocio acerca de Dios, pero pareciera que nosotros no teníamos derecho de saber de Dios. Y eso pues me cayó muy mal. Yo ni tenía yo cercano a ser creyente de una religión, ¿no? Y ni saber de este tema. Eso hace como 20, 25 años por ahí. Bueno, no soy tan viejo tampoco, ¿no? Pero más o menos por ahí unos 20 y algo de años, perdón. Entonces, esas cosas pasan y siguen pasando. Eso sigue pasando. Ahora vamos a hablar aquí. ¿Qué es el derecho positivo? Bueno, perdón, los derechos humanos, me pasé por aquí algo de la diapositiva. Ya, porque hay dos términos. De hecho, aquí estamos hablando del derecho, de los derechos naturales, ¿sí? Dice, de este modo, el naturalismo sostiene que el derecho natural es aquel que tienen los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. Ok, esto tiene que ver con principios fundamentales como la doctrina de la ética y jurídica y de los valores y los principios de la naturaleza humana. Vea usted, ¿y dónde quiero llevarle con esto? Pues vamos a hablar aquí, promulgan la existencia de un conjunto de derechos universales anteriores, superiores e independientes al derecho escrito, al derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho positivo es una figura que está después del derecho natural. ¿Ok? El derecho positivo, que es la figura que hoy están usando en el mundo jueces, gobernantes, para legalizar lo ilegalizado o lo ilegable. Dice que el derecho positivo es el derecho escrito, es el derecho de la ley, es la norma. En este caso también es la ética. Los derechos positivos son las normas jurídicas, ¿ves? O leyes dispuestas por el organismo de un Estado de Derecho, en este caso, que ejerce la función legislativa. En resumen, los derechos positivos son derechos que imponen y obligaciones para actuar en cierto modo que son refuerzan las leyes, perdón. Definición del derecho positivo, bueno, es eso, el derecho positivo pues es una norma, es una ley que en conjunción pues forman el Estado de Derecho de un país. Pero hay algo importante en esto que quiero enseñarles,
es que los derechos positivos, que son esas normas, esas leyes, se crean y que de una manera son buenas, lógicamente, ¿no? Por eso el término es derecho positivo, por lo menos legalizar la muerte, ¿cómo se dice? La hostandancia, bueno, no tengo el término claro ahorita, pero el aborto por lo menos. El aborto no es algo positivo. Entonces el mismo término dice derecho positivo. Ese término no puede contradecirse a sí mismo. Entonces, el aborto no tiene ningún derecho positivo. De hecho, no tiene un derecho humano. De hecho, yo mismo vulnera el derecho fundamental de los derechos humanos, como es el derecho a la vida. Entonces, el derecho positivo no puede estar por encima del derecho natural, sino que él nace del derecho natural y de una manera se va interpretando, pero en acuerdo con ese principio fundamental de lo que se entiende el derecho natural, perdón, y bueno, el derecho natural y el derecho positivo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no podemos que le pongan leyes a todo aquello que de una manera sea de mi capricho o de mi gusto, pero que de una manera ofende a la mayoría o vulnera el derecho de la mayoría. O sea, no se puede establecer mi derecho, no se puede establecer sobre el derecho de la mayoría o no puede estar por encima del derecho de otras personas. No se puede vulnerar un derecho con otro derecho, vamos a decirlo así. Entonces, los derechos positivos son unas normas, ¿verdad?, que conjuga el Estado de Derecho. Definición de ius positivo, mientras que el ius positivo toma como fuente el derecho al ordenamiento jurídico escrito, creado por el hombre, rige a un momento determinado y ok. Ahora, vea usted, el derecho natural tiene una expresión conocida como derecho, como suprapoder. Vea usted, el derecho natural tiene como una base conocida como supralegal, suprapoder. Ahora, ¿qué es un suprapoder? Ahí está subrayado ahí está subrayado con azul, dice supralegal. O sea que el derecho natural está por encima aún del derecho constitucional, si usted no lo sabía, y más adelante vamos a aclarar ese punto, ¿verdad? Entonces es un suprapoder. Ahora, ¿qué es un suprapoder dentro del marco, dentro del término jurídico? Un suprapoder es o sea, cuando se ha creado cuando una constitución, perdón, se va a reformar, se crea una constituyente. Una constituyente en el momento que ella está vigente, en el momento que ella está ahí en la dinámica jurídica para renovar una constitución o para transformar una constitución, esa constituyente se convierte en un suprapoder, está por encima del Tribunal Supremo, está por encima del Tribunal sí, del Estado, de la Constitución, sobre todo, del poder legislativo, del poder presidencial, poder ejecutivo, todo. O sea, una constituyente es un suprapoder. O sea, después de la constitución, pues la constituyente. O sea, realmente una constituyente es un suprapoder. Entonces, el derecho natural es un suprapoder. O sea, no se puede crear una ley que de una manera vulnere ese fundamento, ese principio de lo que se entiende como derecho natural, como derecho humano. Ojo. O sea, crear una ley dentro del marco de la característica de derechos humanos, vulnerando su esencia, su razón de ser, que es el derecho natural, que lo protege como una figura de suprapoder. Entonces, por lamentándolo mucho, nuestros jueces hoy en día en el mundo están que interpretando leyes, pero de una manera arbitraria, de una manera está vulnerando, perdone, el Estado de Derecho de su país. Por eso que yo digo que esto está convertido en un desorden jurídico donde pues llega un gobernante, pone un juez, un fiscal y empiezan a crear unas leyes que tú dices o sea, que más bien de mejorar los derechos humanos, de mejorar esos principios fundamentales, los de mejora. Y no debe ser así. Entonces, en derecho natural hay un pensamiento que yo digo, dice que no todo lo que es legal, esto se entiende como derecho positivo, es moral. O sea, no todo lo que es legal es moral.
no todo lo que es legal es moral, porque en positivo hasta la inmoralidad se puede legalizar, digámoslo así, pero el derecho natural, su esencia es la moral, su esencia es la justicia, su esencia es la ética, su esencia es todo lo que se entiende como doctrinas fundamentales de la ética. Entonces, en derecho natural está ese pensamiento que dice que no todo lo que es legal es moral. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues la gente va legalizando lo inlegable, lo que realmente no se puede, pero lo hacen, hacen fuerza dentro del marco de derecho, pues crean leyes, crean instituciones y cosas que uno dice, ¿cómo entra esto, no? Recientemente en Colombia se iba a crear una ley a favor de la niñez, en protección de la niñez, que tiene que ver con cadena perpetua para los hombres violadores de niños y de niñas, y los hombres, hombres que matan niños, porque aquí en Colombia, pues lamentándolo mucho, para nadie un secreto, ese es otro fenómeno. Había bajado mucho por esta ley, que creo que fue en el Senado, sí, en el Senado se creó esta ley y se le dio el carácter jurídico dentro del Estado de Derecho, que el presidente de este país lo firmó y lo selló, pues la cúmplase. Pero ahora surge el Tribunal Supremo de Justicia de este país, que es el que interpreta la Constitución y las leyes y las normas y las interpretaciones, pero muchas veces a su manera, como en este caso, y quitó esa ley que, o sea, no sé, que está en contra de la dignidad de los procesados por estos delitos. Algo que en este caso, cuando un Estado tuve que eso pasa casi que semanalmente, hay un niño violado, un niño muerto, una niña, pues entonces tienes que crear leyes porque hay como hay como quien dice, hay una crisis en ese aspecto, en ese aspecto hay una crisis, hay una situación grave que está pasando con nuestros niños, hay que protegerlos, bueno, hay que crear una ley especial, ¿verdad? Hay que crear una ley especial para que proteja a los niños y a las niñas que son una figura muy, pero muy vulnerable en todo este Estado de Derecho, en toda esta burocracia, vamos a decirlo así, de país, de política de país, y entonces tú ves que los niños y las niñas, sí, aquí aventándolo mucho, llegó un tiempo donde semanalmente, pues un niño, una niña era violado, era muerto, y que se descubrió también, pues que lo hacen para grabar videos infantiles, pornos infantiles, para venderlas a Europa o a Estados Unidos o países donde se acepta o hay muchos pedófilos. Entonces, ahora, bueno, el Tribunal Supremo de este país, pues, dijo que no, que esa ley estaba en contra de la dignidad de los procesados penales, sobre todo los procesados por estos delitos. Y yo digo, bueno, pero entonces, que como en Estados Unidos, pues sí reina sí prevalece la pena de muerte contra los que matan de verdad y todo esto. Entonces, que es uno de los países más avanzados en cuanto a leyes y justicia se refiere. Entonces, bueno, seguimos avanzando por acá. La declaración supone perdón, la declaración supone el primer reconocimiento universal que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a los seres humanos, inalienables y aplicables a igualdad medida a todas las personas. Y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres e iguales en dignidad y derecho. Todos nacimos con estos principios, este valor. Entonces, ¿qué significa la palabra nacionalista? Bueno, voy a avanzarla, eso no es nada tampoco, ya creo que le declaró lo más importante. ¿Cuál es la ley moral natural? Vamos a repasar este concepto acá. Bueno, esto tiene que ver con un principio, pero tiene que ver con la Iglesia Católica, pues que habla de este principio. O sea, que la ley nace para la moralidad del hombre, para lo que es los valores y los principios del hombre. Entonces, pues lógicamente la pena de muerte no tiene nada de moral ni de valor, pero hay países que lo aceptan y así como la pena de la muerte para los niños y niñas, los niños no nacidos, mejor dicho. Entonces, hay una imagen ahí al final que tiene que ver con el rango de la ley, ¿verdad? Conocida como la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es el estatuto cuando estudias derecho, pues te enseñan de esto, de las leyes o la preeminencia, la preeminencia de las leyes. Entonces en ella encabeza como que se entiende la Constitución, que es la Carta Magna,
Por eso en las clases anteriores le hablamos, ¿verdad? ¿Cuándo fue la primera Carta Magna? Que es la que crea un Estado de Derecho o le da figura de Estado de Derecho a un país. Porque hay algo acá que quiero aclarar. Un país puede tener Estado de Derecho, o sea, puede tener constitución, una supuesta democracia, pero realmente no es un Estado de Derecho, no, porque no prevalece el derecho conforme a la no discriminación ante la ley de todos los ciudadanos. ¿Entiendes? No prevalece ese principio fundamental, que todos somos iguales ante la ley. ¿Qué es lo que prevalece ahí? Que cuando un ciudadano de un partido político comete un delito, pues ahí el Estado de la ley le cae encima. Pero cuando es uno de sus figuras políticas, pues eso se convierte en hechos de corrupción, eso lo dejan por ahí. O así sucesivamente, pues empieza, no hay una verdadera democracia, sino que el poder prevalece sobre una figura política y vulnerando la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de ideología, la libertad de, 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 de la libertad política en general, ¿no? Entonces, cuando esto pasa y no hay independencia de los poderes, como ejemplo, cuando se descubre que un ministro de ese gobierno cometió hechos de corrupción de verdad y la ley, los tribunales, los fiscal general no se pronuncia contra ese funcionario público que cometió delitos de malversación de fondos, que cometió delitos de violaciones de derechos humanos, porque cuando hay una violación de derechos humanos, primero pasa por el Estado de ese país o por las leyes, las normas de ese país, mejor dicho. En este caso, el fiscal de ese país tiene que pronunciarse, que un funcionario, y tiene que procesarlo. Pero cuando eso no pasa, entonces ahí no realmente no existe la pirámide de Kelsen. No existe, existe en una manera ¿cómo se dice? Figurativa, por decirlo así, pero no en la práctica. Entonces, no existe la constitución, no prevalece, mejor dicho, la constitución, sino que prevalece según la política del partido que es, quien gobierna, quien me parece sí, quien me gusta más que aquello sí lo vamos a hundir, este no, este le vamos... Entonces así pasa, pues. Entonces, no hay un Estado verdaderamente de derecho. Las leyes y reglamento. Entonces, en la siguiente imagen que está al lado, pues ahí habla a lo que es la denominada Carta Magna, que es la Constitución, ¿verdad? Leyes orgánicas y decretos de urgencia. Son leyes especiales, también se conoce como leyes especiales. La ley especial es la que se decretó por el COVID, por el famoso COVID, ¿verdad? Se decretó que las personas, la separación de 1 metro, la gente que usa el tapaboca y todas estas cosas que quieren implementar. Pero le aclaro algo que muchos no lo están hablando. Una ley puede ser especial y a la final es una norma que por un momento de urgencia, por una crisis, por una situación, surgió para controlar ciertas situaciones internas de ese país, como el caso del COVID, vamos a decirlo así. Pero esa norma no puede estar por encima de mis derechos fundamentales o de mis derechos naturales. No puede vulnerar un derecho. O sea, una norma no puede vulnerar un derecho humano. Por eso es que con todo esto se han cometido unas arbitrariedades, unas violaciones de los derechos humanos, donde quieren obligar a los ciudadanos a ponerse una vacuna que tiene una polémica sanitaria que no es segura, que hay personas que han muerto posterior de la vacuna, que hay gente que se han infectado nuevamente, aunque tienen la doble vacuna. Entonces, no es algo seguro y por tanto no me dignifica y por tanto no me asegura mi derecho a la salud, ni mi derecho a la vida, ni nada por el estilo. Entonces, no me pueden imponer una norma a mis derechos. O sea, no me pueden decir que no voy a trabajar porque no tengo la vacuna. No me pueden decir que no voy a estudiar porque no tengo la vacuna. No me pueden decir que no me voy a montar un avión porque no tengo la vacuna, porque mis derechos humanos prevalecen contra esa norma. Y lamentándolo mucho, las normas están prevaleciendo contra los derechos humanos en manera general. Entonces, puede ser una ley especial, pero los derechos humanos son derechos fundamentales inalienables del individuo en cualquier parte del mundo. Entonces resoluciones legislativas, pues como lo que yo le dije acá, fue una resolución sobre el tema de los niños y adolescentes, pues donde se quería implantar la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños y de niñas, y pues la ley se cumplió, la presidencia la firmó, pero el Tribunal Supremo de Justicia de este país pues la interpretó de una manera según ellos
y por tanto pues la anularon porque ellos tienen, el tribunal tiene esa potestad, porque realmente también está establecido un tiempo de años en esta constitución, ¿no? Y eso también, bueno, eso lógicamente no favorecía mucho esa norma, es verdad, pero no era la manera, había que dar había que dar un mecanismo, o sea, había que decir, bueno, esto me parece que es muy radical, pero podemos dejar crear otro mecanismo que pueda realmente buscar la protección de los niños y las niñas en este país. Entonces, ya para ir terminando, así pues, esa es la llamada pirámide de Kelsen. Acuérdense cuando le diga, y usted estudia la pirámide de Kelsen, pues son eso: constitución, leyes especiales, leyes orgánicas, decretos, bueno, sí, están las normas y las leyes reglamentarias, leyes de municipios, leyes de estado, sí, de gobernaciones, que una gobernación crea una ley especial o una ley, mejor dicho, orgánica por una situación que está sucediendo en ese estado nada más y así. Ok, entonces, ejemplo, cuando se va a decretar un estado de excepción en un país, pues tiene que pasar por muchos filtros. No puede el presidente porque le da la gana de decretar un estado de excepción o algo así por el estilo. No, se pasa por un mecanismo de supervisión de esa ley, de ese decreto. Entonces pasa por ciertos organismos del Estado, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, todo esto conjuga y todo esto nos lleva a entender y a comprender ciertas leyes, como es las leyes naturales, de lo que es de la naturaleza del ser humano, como lo que es el derecho natural, ¿verdad? Y las leyes positivas, ¿verdad? Las leyes positivas, que son las leyes escritas y todo esto. Pero los derechos humanos, dentro del contexto del derecho natural, prevalecen contra todas leyes positivas o leyes escritas, en este caso. Como le dije, pues no puede prevalecer una norma contra un derecho fundamental. Entonces, bueno, en el día de hoy quería compartirle esto. Guárdelo, por favor, léalo. El estudio de hoy y el de mañana no tiene un formulario de preguntas, pero sí se le va a pasar un formulario de preguntas el día lunes, que es la segunda o la tercera parte de la guía. La guía que se le envió de los derechos humanos es una guía muy amplia. Yo lo que le solicito a ustedes, con compañeros del aula acá, yo lo que les solicito a ustedes y lo que queremos que usted entienda, mire, para mí se me hace fácil pues decirle, bueno, vamos a darle un mes de clase, ahí tú sabes, una cosita ahí, y vamos y le doy 4 palabras y págueme que yo le cobro y yo le mando y ahí está todo. No, no, no. Algo que, y está Benavides, que es el director de Ecuador, y él me conoce desde Venezuela, es algo que yo he trabajado siempre con esto, y ha hecho la diferencia en mi país y en cualquier parte del mundo, ha hecho la diferencia como organización en 2 cosas. Número 1, en la calidad del producto, en la calidad de la imagen, en la calidad de trabajo. En estos días hemos tenido falla técnica, porque ha sido virtual y de verdad, pues algo que se me escapa a mí de las manos con el internet, pero siempre buscamos la calidad por ese lado. Lo segundo es las capacitaciones, siempre buscamos darle 3 meses, porque de nada me sirve a mí. Por lo menos ahorita hay cuántos participantes, hay 31 participantes. No sé cuántos nuevos hay, porque pues hay unos que ya pasaron por unas clases y ya pagaron, pero yo los estoy, como quien dice, obligando a que aprendan, porque como le estoy diciendo, de nada me sirve a mí certificar, investir a un grupo de defensores de derechos humanos en diferentes países que no saben ni siquiera qué van a hacer con esas credenciales ni con esa investidura, y como dicen, ¿qué hago con esto ahora? No, o sea, de nada nos sirve eso, que es mejor tener a los mismos hombres y mujeres, que importa que pasen un proceso de 3 meses, pero que aprenden y entiendan, y cuando reciban su investidura saben qué van a hacer con eso, van a saber hablar, van a saber dirigirse a instituciones. Y cuál es mi llamado también en este momento, es que no se quede con esta información nada más. Busque en Google, busque en Internet toda información sobre los derechos humanos, derecho natural, qué es un defensor de derechos. Todas estas figuras, estúdiala, léala, para que usted aprenda. Porque mire, como le decía, o sea, uno de los problemas que está pasando, que por la cual están avanzando todos estos derechos negativos, por decirlo así, es que nosotros, como derecho positivo, conocedores de estos valores, estos principios, nos hemos quedado callados. ¿Qué es lo que yo quiero a través de estos temas?
es que usted luego que se gradúe, los que ya son también de la organización de hace tiempo, ¿verdad? Aprendiendo más, vamos a las escuelas, compañeros y compañeras, vamos a las universidades, vamos a las instituciones públicas, vamos a los policías, no le tengamos miedo, no le tengamos miedo de tener delante de nosotros un grupo de funcionarios de rango, no importa, y darle una, yo en mi país, a abogados y hasta con jueces estuve reunido hablándole de los derechos humanos de mi país, coroneles, tenientes, policía, allá en Vargas, en Aragua, de hecho salió por la prensa de mi país, a jueces y todos reunidos con abogados. Y entonces que, claro, me daba miedo, me daba vértigo porque, uy, hablaba, está un juez ahí, la defensor del pueblo, un grupo de abogados, y yo, ¿qué le puedo yo a esta gente si yo? Pero yo ahí le daba y Dios me ayudaba y aprendía, claro, yo estudiaba, indagaba y buscaba y creaba mi guía como esta y pues la gente terminaba aplaudiéndole a uno, ¿entiendes? Y yo peleaba por estos valores y peleo por estos principios, estos valores. Pero yo necesito que nos multipliquemos porque es que el mismo Señor que tenía el poder, la unción y todo, hablando como creyente, pues Jesucristo que era, pues imagínense, Dios en la tierra, él no dijo, no, yo soy, yo mismo soy, yo solo soy para yo y el mundo, no, él escogió a 12 y después esos 12 salieron 70, después esos 70 salieron 120 y así se multiplicaron por el mundo y hoy pues el cristianismo es una de las fuerzas más grandes en el mundo que ha permanecido, prevalecido y crecido en el mundo. Entonces nosotros necesitamos aprender, necesitamos multiplicarnos porque yo solo no puedo cambiar este mundo. Yo necesito de usted, y usted necesita del que está a su lado, y usted necesita multiplicarse, necesitamos multiplicarnos para llevar estos valores, estos principios a las universidades, a las escuelas, a las calles, a las comunidades, porque se nos están desviando nuestros jóvenes, se nos están desviando la gente en las escuelas, a eso hay unos antivalores terribles, en los estudiantes violentos contra los profesores, bueno, esto ha sido, necesitamos que se establezca, que se respete, mejor dicho, el Estado de Derecho. Y para eso, como nosotros como funcionarios de derechos humanos, ese es nuestro reto, Señor, entregarles a nuestras generaciones futuras un Estado que por lo menos prevalezca los derechos humanos, no tanto en el término de la ley del conocimiento de ella, sino en la convivencia de los ciudadanos, en la convivencia de las comunidades, en la convivencia de la familia, en la convivencia de los valores y los principios, ¿sí? Así que bueno, saludos, muchas bendiciones y dejo con ustedes su coordinador académico con el cierre de esta clase de hoy.